¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Jonathan Pérez. No sé si me recuerden, yo tenía este canal de YouTube hace muchos años. Durante la pandemia incluso lo continué. Recientemente en mi desarrollo pues no usé tanto este canal. La verdad me quise enfocar en hacer otras cosas que me ayudaran a mí a crecer como persona. Me di cuenta que el consumir tiempo en redes sociales, en YouTube, como yo lo hacía, pues la verdad era un niño y me gustaba mucho poder entretenerme y entretener también a otras personas de una manera pues muy divertida y espontánea. Sin embargo, mis videos nunca tuvieron un fin, maybe alguna vez tuvieron algún fin inspirador, pero no necesariamente lo tenía en un plano tan consciente. Sin embargo, ahora que ya soy una persona más madura, me doy cuenta que tenemos una responsabilidad social de más allá de, pues, crear ocio, ser creadores de contenido de valor que inspire y que pueda pues crear conciencia entre los jóvenes, porque a decir verdad, pues la verdad somos los jóvenes el futuro de nuestros países, de nuestras naciones, de nuestras sociedades. Entonces es muy importante que usemos el Internet y las herramientas que tenemos a nuestro alcance como una manera de poder promover ideas de alto valor. Entonces, pues espero que les guste este podcast. La verdad, miren, recientemente yo me volví un emprendedor. Desde los 14 años creé una empresa, un modelo de negocio y pues he estado en el proceso de crecerlo. Es algo con una alta responsabilidad social que puede impactar positivamente a las personas. Si quieren saber más de eso, eventualmente tal vez haga un video de esto, pero en mi Instagram, Jonathan Pérez Go, pueden encontrar más información. También por si son de Guadalajara, del cual yo, esta es la ciudad en la que resido, pues podrán ver cuando organiza algunos eventos de emprendimiento para jóvenes, igual podrán ir. Y de hecho, ahorita estamos vendiendo un curso de emprendimiento para chavos de 13 a 19, para puros adolescentes, pero si gustan de otras edades, con todo gusto. Con la misma marca de Tinkers, tinkers.mx en Instagram, igual nos encuentran. Y pues muchísimas gracias de verdad por su apoyo. Espero que le den mucho cariño a este podcast. Y pues trataré de seguir invitando a gente de 13 a 19 con el fin de propósito de promover ideas, diferentes perspectivas. Y pues les digo, a final de cuentas somos adolescentes. No nos tomen, no, pues no nos tomen de una manera tan seria porque pues obviamente sí la podemos regar, podemos equivocarnos, pero creo que es muy valioso tener diferentes ideas y tener diferentes, pues sí, puntos de vista para poder eventualmente darnos cuenta de que realmente todos podemos hacer algo, todos tenemos la capacidad de poder crear algo, de poder iniciar algún proyecto, cualquier cosa. Entonces, si tú quieres hacer algo, de verdad, eres capaz y puedes hacerlo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y disculpa la introducción. Ya aquí tienen el podcast con Pedro Sánchez Gil. Muchas gracias y bonito día. Bye, bye. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Excelente viernes tengan todos ustedes. Estamos comenzando el primer episodio de Thinkers. Esta ocasión tenemos a un joven, una persona brillante, un gran amigo que tenemos aquí. Es, va a estudiar en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos y tiene grandes proyectos. Pedro Sánchez Gil. Muchas Gracias, gracias, Jonathan, por Pedro. invitarme. No, con todo gusto. Pues miren, este podcast lo queremos enfocar a promover a los jóvenes adolescentes que tengan buenas ideas, que tengan ciertos pues, preocupaciones en su sociedad o diferentes proyectos que puedan promover y pues queremos darles voz a través de esto para demostrarles que sí, siendo jóvenes podemos hacer cosas y si él puede, si yo puedo, si cualquier persona puede, todos podemos. Entonces, pues bien, ¿quién es Pedro Sánchez Gil? Cuéntanos un poco de ti, Pedro. Bueno, pues primeramente yo soy tapatío. Claro. Sí, pues aquí ya llevo toda la vida. Me acabo de graduar del Costa, del Cervantes, la verdad, una experiencia increíble. Y pues como bien decías, ya preparándome para ir a la carrera, a UPenn. Em, pues hoy, en general, a mí me encanta la tecnología. Me encanta todo el tema de la inteligencia artificial, de las computadoras, todo lo que tiene que ver con construir cosas en general. La ingeniería es algo que me llama a mí muchísimo la atención. Es pues precisamente lo que me quiero dedicar. Y, y pues realmente eso es lo que ha llevado a mí a hacer varios de los proyectos que llevo ahorita. Excelente. Entonces, ¿cómo tú ves pues este desarrollo de la tecnología en tu vida? O sea, ¿qué has hecho realmente? ¿Qué es lo que te gusta a partir de la tecnología? A mí lo que me encanta de la tecnología es que
te permite imaginar algo que todavía no existe, y con los conocimientos que tú tienes lo puedes aterrizar al mundo real, proyectarlo hacia su existencia y volverlo algo que puedes usar en el día a día. Entonces para mí es un mensaje súper poderoso que el que sabe tecnología sabe imaginar y sabe convertir cosas que no existen en realidades. Y para mí eso es lo más poderoso de la tecnología. Claro, totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, a partir de esto yo he escuchado, por ejemplo, tú haces drones, vuelas drones, ¿no? Yo Haces- vuelo drones, sí, Vuelas exacto. drones, es algo de lo que te he escuchado. Cuéntame un poquito de eso, cómo surge ese gusto. Ah, pues fíjate que es una historia muy chistosa porque de cumpleaños un tío mío me regaló un dron y yo tenía 13 años y la verdad es que pues a mí me encantaba, me llamaba muchísimo la atención porque era como un control remoto, pero digo, como un coche de control remoto, pero pues así volando, entonces para mí Claro. era la novedad. Y resulta que, pues la verdad es que no era un dron nada malo, es el Mavic Mini, que Órale. ahorita pues ya tiene varios añitos de que salió, DIY, ¿no? pero sí, de DJI Ah, la verdad es que era un dron muy, muy capaz. Y yo dije, oye, pues la verdad es que está muy padre pues, como para aprender a volar el dron, pero dije, a lo mejor hay algo que puedo hacer aparte de eso, ¿no? O sea, estaría padre ver si puedo, pues no sé, empezar a ver si puedo hacer fotos o videos de edificios, de casas, de lo que sea, y que a lo mejor saque algún dinerito y así sirve como un hobby padre y que al mismo tiempo pues me deja para comprarme mi lunch, ¿no? O sea, bueno, claro, claro. entonces empecé con familiares, amigos de amigos, hice alguna vez también un promocional para que, pues ahora sí que para que quisieran que pues yo fuera y les hiciera videos y fotos de dron de sus Sí. casas, de sus edificios, por ejemplo, si lo querían vender. Y resulta que pues me di cuenta que era algo muy interesante porque aprendía no nomás a volar bien el dron, o sea, ya lo fui perfeccionando mucho, pero también aprendí a tratar con gente, de los clientes, si querían que les ayudara editando un video, cómo son los parámetros, si te empiezan a pedir más cosas y que ya es pues pasarse de eso, entonces ya cómo manejas pues que vas a tener que acabar cobrando más. Aprendí muchísimo de negociación. Claro. La verdad es que más Padrísimo. que algo de innovar, porque pues no es como que estuviera haciendo drones ni nada, sí fue un camino que me ayudó muchísimo a mí a crecer mm, como alguien que utiliza su talento, o bueno, su capacidad para hacer algo. Y yo creo que aprendí mucho de esa experiencia, la verdad. Luego ya me metí a los levantamientos topográficos con el dron, que Anda. haz de cuenta que hacemos un programa de vuelo en terrenos muy grandes. Con eso se puede generar un mapa en 3D y eso lo utilizan, por ejemplo, para hacer remodelaciones de campos de golf. Utilizan esos datos para mejorar pues el diseño. Entonces es algo súper interesante porque Órale. ahí pues ya no Te das nomás aprendí de cuenta, ¿no? drones, Claro. aprendí pues híjole hasta de sistemas cartográficos. Ándale, o sea, Cuando llegamos a vas la clase de desarrollando. geografía pues la verdad es que estaba muy interesante que estábamos hablando de si la proyección de Mercator o todas esas proyecciones Claro. que en el mundo de la topografía pues son básico. Sí, Entonces estaba muy interesante pues cómo lo vas conectando al resto de las cosas pues de tu día a día. Entonces, claro. pues sí, de los drones yo diría que es más un hobby que un camino que quisiera perseguir en el futuro. Claro. Pero sí es algo muy, muy interesante que a mí me gusta mucho Claro, particularmente. es algo es que fíjate, yo te conozco muy bien, por eso yo lo tengo agregado en WhatsApp, su foto de perfil de WhatsApp, eres tú volando un dron, Sí, entonces sí, sí es exacto. parte de tu esencia, creo yo, hasta cierto punto. Eh, en cuanto a tiempo, timeline, ¿cuándo comenzó esto de tu gusto? O sea, me dijiste que fue 2020, un en regalo la dos mil pandemia. veinte y en la pandemia salías así Fue a justo volar los ya cuando ya drones, podíamos volver a salir. O sea, ya ya, como por septiembre, octubre. más tranquilo, ¿no? Sí, pues ya podíamos, pues ya, exacto. Pues tú bien sabrás Sí, que claro. ya podíamos hacer las cosas otra vez. Entonces, pues sí, en espacios libres y todo, pues ahí fue realmente cuando empecé a agarrarle la onda con todo lo de los drones. Entonces, ese fue tu verdadero acercamiento a la tecnología que tan avanzada que tenemos hoy, o crees que No, podrías no, decir para nada, algo? para nada. O sea, como te digo, eso tiene más que ver con algo que yo quise hacer como por gusto, Claro, pero en realidad la tecnología a mí me ha llamado la atención desde que estaba chiquito, o sea, yo me acuerdo cuando estaba en primaria y pues de las cosas que hacía cuando teníamos tiempo libre y terminamos en informática era meterme a Scratch, que pues es sí. el programa con el que Del puedes MIT, ¿no? programar. Sí. Ah, sí, que lo desarrollaron los de MIT, unos alumnos. Y ahí puedes pues, hacer como si estás programando. Es como la versión Claro. de Kinder de Un programar. jueguito de Sí, vas movías todo. aprendiendo. Y a mí me encantaba hacer eso.
Luego también yo en tercero de primaria tuve la ilusión de hacer, o sea, como de inventar una página. Entonces, Ándale. haz de cuenta que, o sea, súper menso, ¿eh? Haz de cuenta que elegías una materia y, por ejemplo, si era matemáticas, te hacía como preguntas de matemáticas y ya si te las sacabas bien, pues felicidad. O sea, era como ese Ya, concepto. un jueguito Y ahí lo de... hice, o sea, no lo hice programando, eso lo hice con Wix, pero el punto es que a mí, como que de alguna forma u otra siempre andaba queriendo como Muy ver cibernético, qué ¿no? se podía hacer con eso, exacto. Claro. Y yo creo que eso fue de los primeros acercamientos. Definitivamente lo que me hizo cambiar todo hacia esa dirección fue en segundo de secundaria, yo creo. O sea, como que en ese momento no me di cuenta, pero ya en retrospectiva yo creo que sí, porque me tocó un maestro de informática en mi secundaria, que la verdad es que aprendí muchísimo con él de un montón de temas relacionados a la tecnología, Sí. que hasta el día de hoy me sigue sorprendiendo todo lo que dijo en ese momento, que iba a probablemente acabar pasando y que ha seguido cumpliendo con las expectativas de sus predicciones Ándale, de en la torno a la AI tecnología. y ya. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Claro. Pero sí, definitivamente fue en segundo de secundaria cuando a mí me cambió el chip, porque pues ahí fue cuando tocó robótica, entonces yo empecé con Arduino. La verdad es que no soy nada experto, o sea, no es como que se me da, pero me encanta, o sea, y ni siquiera es que lo haga todos los días. Yo creo que hace muchísimo que no toco una placa de Arduino, pero de que me gusta mucho el tema, se me hace ¿Qué muy, es muy eso de padre. las placas de Pues Arduino? haz de cuenta que los Arduinos son como unos, Arduinos. se llaman microcontroladores, Ah, que son como, bueno, así súper rápido, es como una mini computadora que tú le puedes conectar LEDs y botones o pues un montón de cosas que la programas con un programa en la computadora, le pasas el programa, entonces por ejemplo si le programas que le piques al botón y se prende el LED, pues hace ya. exactamente Es eso. como los que hacen música, ¿no? De que se conectan Sí, algo y si le picas, de que suena una canción o en un más o menos, pedacito, algo más o así. menos. Ya, ya. Sí, 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 haz de cuenta que pues es como el vínculo entre los sensores y los actuadores. Entonces se Oh, me hace súper interesante que con eso pudieras construir pues cosas muy padres, programitas muy sencillos, pero claro. de todos modos pues algo interesante. Claro, fue una Entonces, introducción, vaya. sí, y con él yo aprendí que, bueno, yo me di cuenta que lo que a mí me gustaría hacer era pues seguir trabajando con eso. O sea, no sabía exactamente que yo quisiera perseguir una carrera relacionada a la tecnología, pero sí sabía que ahora era algo que me interesaba más. Porque Claro. siempre me había gustado, pero como que con eso ya me di más cuenta, ¿no? Y ya, pues gradualmente mis proyectos se fueron teniendo ya más que ver con la tecnología. Pues aprendí a programar en su momento también ya aplicaciones para iOS. Ahí Ándale. tengo una, por Órale. si la quieren descargar. ¿Cómo se llama? Tengo, bueno, se llama Browse AI, Ok. Browse.ai en la App Store, nomás está en la App Store, pero eso ya fue un proyecto de hace casi un año. Ok. Pues, estuvo interesante, pero Como un con eso me ChatGPT. metí a... Ándale, es como un buscador para que también lo puedes descargar en el Apple Watch, entonces lo que Órale. lo hace padre, ¿no? Claro. Bueno, es para lo que yo lo quise hacer, realmente pues salió más como para que yo lo pudiera usar, pero de todos modos pues dije, bueno, pues ya Claro. vamos comprando la licencia para que lo puedan usar las demás personas, y es gratis. Ah, Pero bueno, excelente. eh, sí, todos mis proyectos tuvieron que ver más con la tecnología poco a poco y pues ya acercándonos más a estos rumbos y a estos puntos, pues ya dije, la verdad es que sí es algo que me interesa muchísimo y por eso es que voy a estudiar una carrera que tiene que ver con eso en UPenn. Padrísimo. Oye, pues la verdad, muchas felicidades, ¿eh? O sea, pues la verdad, ya te conozco. Puedo decir que eres un amigo mío. No nos frecuentamos tanto, pero yo abrí una organización recientemente en la que también lo invitamos a Pedro para que hablara sobre el tema de las universidades, que a eso vamos. Pero es sorprendente cómo tienes 18, ¿no? Tú también. 17, sí. 17, eres 2006. Es sorprendente cómo, pues, chavos de su edad, digo, tenías varios intereses que en los drones, que en la programación desde joven, y pues usando tus intereses y metiéndote más y más y más en lo que te gusta, pues vas llegando a realmente darte cuenta de qué es lo que te gusta, más allá de lo que te digan tus papás, lo que te digan aquella persona, es decidir realmente qué es lo que te gusta. Y fíjense, o sea, hace 20 años, me dio mucha curiosidad lo que dijo de su maestro, que dijo predicciones. Hace 20 años, ¿quién hubiera dicho que hoy en día existiría un robotcito que te responde todo? O sea, la AI está masiva, videos te los hace así. Entonces, es sorprendente
Y también ahora quiero preguntarte, Pedro, ha sido esto de, porque pues las universidades son exclusivas, sobre todo las que aplicó y a las que fue aceptado él. La Universidad de Pensilvania es muy reconocida por tener el mejor programa de negocios del mundo y aparte creo que estudió Donald Trump y estudió Elon Musk, pero no terminó. Entonces son universidades muy exclusivas y muy grandes de la Ivy League. Entonces cuéntanos un poco pues, de tu proceso en esto, en la aplicación, ¿no? Y por qué decidiste, qué fue lo que te inspiró a llegar ahí, ¿no? Híjole, es una historia un poco chistosa porque realmente nunca se trató, por lo menos hasta que fui aceptado, nunca se trató de ir a la universidad, bueno, a esas universidades. Empezó todo, pues, cuando estaba más chiquito, se me antojó, dije que estaría bien padre ir a MIT porque era la universidad que todos Sonaba decían, chido, MIT, claro. MIT Ingeniería, pues vamos a MIT, ¿no? Vámonos, MIT. Y una vez fuimos a Boston, tuve la oportunidad y me compré una gorra y dije, bueno, pues ya para cuando vaya a MIT, para eso la traigo, ¿no? Y todavía la Claro. tengo ahí en mi casa. Órale. Y para mí es un símbolo muy importante porque, pues yo también, fue en 2019, hace 5 años, verano de 2019. Y, y fíjate que al principio se trató como de pues algo que yo decía al aire, ¿no? De broma. O Claro, una sea, broma, ¿no? me metí a ver como las tasas de admisión, híjole, está cañoncísimo. Todas las universidades de top 10 son, pues, y no nomás top 10, ahorita ya hasta top 30 son, pues, bastante complicado. Y la verdad es que nunca fue como una meta en serio. Por lo menos cuando yo tenía 13 años no era una meta en serio. Pero pues me lo seguía diciendo en la cabeza, me lo seguía repitiendo, seguía platicando eso de no, cuando yo me vaya a MIT, como diciéndolo de broma, ¿no? Claro. Siempre se trató de una broma, en sí, pues no tanto de broma, pero como algo como, o sea, que yo no me, o sea, era como, pues no manches, o Sí, sea, claro. sí, cuando yo me vaya a MIT, ¿no? Y sí, Un exacto, dicho y así yo conozco de... y yo conozco a Cristiano Ronaldo, o sea, Ah, claro. pero poco a poco dejó de ser broma. Yo no sé exactamente en qué punto, fue como gradual y dije, oye, ¿y si sí? Entonces se convirtió cada vez, dejó de ser un sueño y se empezó a convertir en un objetivo. Y ahí, aguas, porque cuando se convierte en un objetivo, ya tienes una expectativa. Entonces ya se convierte en algo con lo que cuentas. Claro. Y lo peligroso de eso es que, pues no siempre acabas pues llegando A a donde cumplir la quieres. meta. Claro. Entonces, muchas veces hay gente que se queda con ese vacío de que no lo logró. Pero bueno, regresando a ese momento, yo estaba platicando con unos muy amigos míos, también amigos de mis papás, y oye, pero ya sí sabes que tienes que tomar un examen, o sea, ya cada vez que lo decía más en serio, sí sabes que tienes que tomar un examen, que es el SAT, sí sabes que tienes que tener un montón de cosas extracurriculares, que te van a entrevistar, que vas a tener que escribir los ensayos. Entonces, la verdad es que yo en ese momento dije, bueno, pues sí son muchas cosas, pero tengo mucho tiempo, apenas voy en Sí. tercero de secundaria, a lo mejor me puedo ir investigando a ver qué se necesita y me voy preparando, pero no para aplicar, nomás para estar preparado por si en el momento decido que sí quiero aplicar, pues que ya lo Ahí tenga todo ya. listo, ¿no? Claro. Entonces, sí, exacto, poco a poco me empecé a visualizar más estando allá, en sí, pues se convirtió en una meta cada vez más central en las decisiones que tomaba, si quería empezar un proyecto o no, todo se empezó a mover más en torno a eso. Y luego ya estando en la prepa, que ya tuve ahora sí la oportunidad de empezarme a preparar, ya empezando a hacer los extracurriculares, y tuve la oportunidad de ir a un campamento de verano en Stanford, entonces ahora se Ándale. convirtió Stanford la meta, Claro. porque pues ya había estado ahí 2 semanas, entonces dije, no, o sea, MIT está muy padre también, pero Claro. si me acepta Stanford también voy a estar De igual de aquí soy, contento, o claro. sea, me encantaría, entonces, y luego ya con eso, ya prácticamente ya empecé a cubrir ya pues todas las universidades pues, que me llamaban la atención, pues también Caltech estaría bien padre, también Johns Hopkins estaría muy padre, a lo mejor, bueno, Harvard tiene un departamento de Computer Science que la verdad es que yo no voy a estudiar Computer Science, pero dije, bueno, si me aceptaran en Harvard, Pues probablemente me échale, gustaría ir a claro. Computer Science, Sí. empecé pues a hacer mi lista de universidades y de un momento a otro ya me estaba preparando a aplicar en el extranjero y pues fue como, no manches, o sea, de la nada, bueno, pues no de la nada, pero Pasó rápido. gradualmente, sin yo darme cuenta, estaba ya construyendo
mi portafolio, mi currículum para aplicar a esas universidades. Entonces ya pues acercándose, pues no sé, finales de primero de prepa, ahora sí ya era una realidad, ya era algo Sí, que iba a intentar y pues fue algo que tuvo no sin sacrificio y la verdad es que pues fueron meses y años pesados, sí, pero al final valió la pena. Y si no, fíjate, como yo te decía al principio, nunca se trató de la universidad, nunca se trató de que entrara a X universidad o Y universidad, se trata de todo lo que decidí hacer gracias a esa meta, porque a lo mejor, independientemente de que fuera un punto al que quería llegar, sí era un punto al que estaba orientado, ¿no? O sea, en claro, vez de ser como un objetivo, como una brújula. Entonces eso me sirvió mucho claro, claro. porque ahí yo me di cuenta que no importaba a qué universidad entrara, se trataba de lo que me había yo probado que era capaz de hacer si me lo proponía. Claro. Entonces, para mí fue un mensaje muy poderoso que, aunque me hubieran rechazado en todas las universidades, yo ese mensaje no me lo hubiera quitado ninguna carta de rechazo Claro, y ninguna totalmente. carta de aceptación. Nunca voy a estar tan orgulloso de esa carta como de todo lo que estaba detrás de eso. Entonces, eso pues te deja el mensaje que realmente el resultado es importante, pero que no hay que perder de vista todo lo demás pues, que te lleva a ese resultado, ¿no? Claro. Porque al final a lo mejor quién sabe si te sirve para eso o no, para algo más te va a servir. Sí, no, Entonces, y es importante no recalcarse, creo, porque mucha gente dice, no, tú vales por el papelito de que te graduaste de Harvard o que te graduaste, o sea, y lo que dices tú creo que es muy cierto, tú vales como persona por lo que has hecho y por todo el trabajo que has tenido, si por alguna razón no cumpliste con los estándares o con los puntos que ellos exacto. tenían, eso no te va a definir como persona. Porque mira, te voy a decir, o sea, bueno, tú bien sabrás que es un proceso. O sea, es los juegos del hambre. Es los Complicadísimo, juegos del sí, hambre. Hay muchas cosas hiper que competitivo, no hiper competitivo. Hay muchas cosas que ni te imaginas. O sea, realmente no se trata tanto de el potencial verdadero que tienes. Se empieza también a hacer un juego pues, de que también sabes venderte. claro, Entonces, hay mucha gente que se clava en eso y que se va. Es que todo pero el ¿cuál es el día, problema? ¿Cuál es el problema de hacer extracurriculares solamente para las universidades? O de hacer tus actividades, escribir sobre ti, nomás para que de una forma, entonces te empiezas a cambiar tú mismo tu claro, perspectiva y te revuelves todo. La verdad es que no vale la pena. O sea, la verdad es que yo estoy muy contento con que mi estrategia fue, tú vas a hacer lo que tú harías si no, de cualquier forma. Si te interesa empezar este proyecto, empiézalo, pero no lo hagas por las universidades, hazlo claro, por ti. Porque no totalmente, deberíamos de estar cambiando nuestra vida por universidades que se van a tardar 15 minutos en leerte. claro. Son empresas multimillonarias, realmente que no deberías de vender tu Cambiar tu dignidad. esencia, No ¿no? deberías de vender tu dignidad ni cambiar tu esencia solamente para verte un poquito mejor ante ellos. Entonces, Claro. si lo vas, si yo, pues un consejo que, bueno, también te lo voy a aprovechar de decir a ti, ya Muchas que estás gracias. Estoy aplicando, aplicando. si vas a hacer algo que valga la pena, hazlo por ti, hazlo Claro, porque te nace, estoy de acuerdo. no porque alguien más lo diga, ni siquiera, no Muchas las gracias. universidades, tus papás, Sí, la gente, tus amigos. me queda claro. Entonces, ¿y eso qué es lo que hace? Porque si te aceptan, pues qué padre, ya lo hiciste. Pero si no te aceptan, también te sirve para ti. Claro. Entonces ya no desperdiciaste esa oportunidad de aprendizaje que te dejó. Entonces para mí fue una gran experiencia. Al final, pues resulta que no entré ni a MIT ni a Stanford, como las probabilidades bien lo indicaban. Claro. Pero mira, me llevó a UPenn. Y al final, aunque no era mi universidad número uno, porque no la conocía, la verdad es que no me di la oportunidad de conocerla a fondo. Yo apliqué porque pues, era una universidad que me llamaba la atención, pero a lo mejor no era mi primera opción. Y ya en retrospectiva me acabé dando cuenta que eso no importa, porque aunque las otras universidades no me sirvieron para ir a esas universidades, sí me sirvieron para encontrar un camino que probablemente va a ser muy importante pues ya para el resto de mi vida. Claro. Entonces, pues precisamente todo pasa por una razón. Yo estoy súper contento y, y eso es lo que pasa cuando no te casas con una universidad, cuando no te Claro. casas con una marca. Con O una sea, ciudad, todo con, con una claro, ciudad, con una incluso, expectativa sí, de vida, acabas estando contento con lo que logras, de todos formas. claro. Porque encima yo he escuchado historias de personas que literal nomás aplican a la universidad de sus sueños,
así que se tardan todos los días estudiando para eso. O sea, siento que eso ya es obsesión. O sea, hasta cierto punto creo yo que si quieres hacer bien, extremadamente bien algo, sí tienes que tener cierto grado de obsesión o cierto grado, más que obsesión, pasión por lo que te gusta, o sea, tener una constancia, ser constante en lo que te gusta, pero ya al grado de estar haciéndolo todo el día creo que ya es enfermizo. Entonces, también es importante como que tener límites. Por ejemplo, yo he escuchado historias, la historia de Pedro es un gran ejemplo de esto. Pedro realmente pues es un chavo normal de Guadalajara que le gustó, le gustaba la tecnología, hiciste tus extracurriculares que te nacieron, que genuinamente eran cosas que te gustaban, y eso te llevó a que, pues, oye, no estoy en Stanford porque pues igual ellos no buscaban el perfil que yo tengo, Exacto. pero pues fuiste una persona, ¿cómo se dice? Auténtica, y creo que la autenticidad muchas veces es más pesada que A lo mejor cualquier... no, ¿eh? A lo mejor ¿Crees que sí. no? No. Probablemente las universidades, o sea, no, a ver, mucha gente te va a decir eso, sé tú mismo, la autenticidad es lo que la gente va... A ver, sí es cierto que hay que ser, pues, auténticos y que si lo inventas todo, la verdad es que no te va a salir, pero no es cierto. Probablemente desarrollar tu estrategia en base a los extracurriculares y todo eso para que la universidad te acepte, a lo mejor te va a servir más que ser auténtico para las universidades. Claro, Para ti no, yo no. digo, hablo en general, Para o ti sea, no. para la Exacto. vida creo que el ser auténtico, tanto estar bien contigo mismo como con las personas, o sea, ¿para qué quieres estar fingiendo ser otra persona con alguien más que probablemente no le caes bien? O sea, Sí, es exacto, estoy dando una buena metáfora. una buena Sí. metáfora, ¿no? Entonces, si vas a estar tú 4 años en una escuela en la que estás fingiendo que eres alguien que no eres, Ajá, exacto. Imagínate que agarran el perfil construido que tú construiste y que tú inventaste, por así decirlo, y que al final ellos pensaban que pues ese perfil iba a entrar perfecto a la universidad, pero a lo mejor claro, tú cuando llegas pues ya no estás tan contento porque no era el perfil que ni que ellos buscaban, pero ni que tú tampoco buscabas. Es como, por ejemplo, pues cuando estás, pues en general hasta con las personas. Si tú aparentas ser otra persona que no eres, ya que conozcas a la persona, no sé, por ejemplo, a tus amigos, si tú tratas de ser otra persona ante los demás, pues realmente probablemente no vas a encontrar el círculo en el que mejor crezcas y en el que más auténtico pueda ser. claro. Y miren, ¿a qué vamos con esto? El sentido es que, o sea, realmente debemos de hacer cosas que nos gusten, y muchas veces nos perdemos, yo creo que como adolescentes, en el sentido de que a veces literal lo único que hacemos es estar viendo TikTok. O sea, no estoy diciendo que esto esté mal, porque pues también tenemos nuestro tiempo de ocio y está bien, pero como lo que mencionamos anteriormente, estar en exceso todo el momento todo el tiempo está mal. Entonces, estar en exceso viendo pantallas, obviamente está mal. Entonces, a lo que queremos inspirar a partir de este podcast es que, pues, existen jóvenes que realmente tenemos ambiciones, tenemos proyectos, tenemos hobbies, literal por ejemplo, yo he escuchado historias para Harvard o personas que literal hicieron todo lo que les gustaba en su vida, que se fueron o a Harvard o a Yale o a Stanford, chalala, chalala, y fueron aceptadas, ni siquiera buscando el caerle bien en las universidades. Entonces, busquen algo que les gusta. Por ejemplo, yo he escuchado mucho que les gusta mucho a las universidades también los que hacen deportes raros. O sea, si a ti te gusta el badminton, oye, pues explótalo. Si te gusta, no sé, pintar murales, oye, pues conviértete. Muchas veces tóxicamente creo que se dice que ser el mejor. Yo digo que con ser muy bueno, yo creo que es suficiente. Pero si tú quieres tóxicamente decirte a ser el mejor, pues ser el mejor, ¿no? ¿Tú qué opinas en cuanto a eso? Híjole, pues ya, a ver, ya me perdí un poquito. No, o sea, a ver, está bien, si es algo, o sea, mira, somos adolescentes, yo tampoco tengo todas las respuestas del mundo. Claro, Obviamente, todos seguimos aprendiendo sobre la marcha. En mi humilde opinión, si tú quieres ser el mejor en algo, inténtalo. Lo peor que te va a pasar es que te des cuenta que está más difícil de lo que pensabas, claro. pero por lo menos lo intentaste. Y lo que pasa es que realmente el mejor probablemente nunca se imaginó que fuera a ser el mejor, pero lo intentó. Claro. Entonces, realmente no se trata de si necesitas ser el mejor o no. En general, nomás, pues es hacer por donde te vaya llevando tu corriente de pasión. Digas, oye, pues quiero seguir haciendo esto, quiero seguir más, o sea, meterme más, por ejemplo, no sé, al tenis, o sea, más Claro. horas. No, pues sí, pero
Sí, 20 horas a la semana, no, 25. O sea, si tú ves, te sientes sano con eso y es algo que te gusta muchísimo, mientras no te afecte en otras áreas de tu vida, yo creo que es algo que a veces vale la pena, porque de esa forma acabas encontrando tu pasión y si no acabas encontrando tu pasión, te llevas una muy buena lección de vida, ¿no? Entonces, la lección de vida en ese caso sería que a lo mejor no era lo tuyo, pero mira qué tan lejos te llevó intentarlo lo suficiente. Claro. Em, entonces, pues mira, te voy a poner otro ejemplo hablando de empezar proyectos. Em, Justo en 2021 yo ya me iba a graduar de la secundaria. Ya. Em, bueno, por azares del destino, estaba aburrido en la clase de matemáticas. Bueno, no aburrido, pero se me estaba yendo el avión porque Claro. pues uno se distrae y era por Zoom. Entonces, pues yo dije, oye, pero no sé por qué me puse a pensar de códigos QR, total, o sea, Código cosas súper QR. random. Como cuando estás de que soñando y una cosa te lleva a la otra. Como dormitando y aquí que... Sí, sí, sí. Total, estaba pensando como así cosas súper, que no tenían ni que ver. Y luego ahí se me ocurrió, dije, oye, los QRs, ¿por qué no? A lo mejor si le metes colores en vez de blanco y negro, se puede hacer muchos más datos en menos espacio. Entonces, total, bueno, para explicarlo en términos más Sencillos. rápidos y que quepan en este formato, Claro. acabé desarrollando un sistema para codificar links, que bueno, prácticamente son como unos QRs, pero de colores, y Ya. parecen como hexágonos. Está muy interesante. Cool. Eso nunca lo hice por una empresa, no lo patenté. De hecho, es open source, cualquiera lo puede ver. Hice un paper de 20, 25 páginas Órale. explicando cómo funciona, cuáles son los bits, cuál es el decodificador, cómo funciona el sistema de caracteres, toda la tecnología detrás, que lo hice en mis tiempos libres. O sea, abría la computadora, me ponía a pensar unos 15, 20 minutos al día. Dije, está interesante meter esta tecnología o meter este sistema. Oye, si quería aprender de corrección de errores para meterlo al sistema que se llama webcode, dije, bueno, pues vamos aprendiendo corrección de errores para saber cómo meterlo al webcode. Entonces, realmente fue un camino de aprendizaje para mí, que al final hice algo de lo que yo estoy muy orgulloso, que probablemente a nadie más le importe más que a mí. Pero eso es lo bello, que lo hice por mí, porque aprendí un montón, porque lo hice por mi cuenta, porque nadie me lo pidió y porque no tenía expectativas no tenía ninguna presión de ningún tipo de hacerlo. Lo hice por el bien de hacerlo, Por el por amor al gusto de arte. hacerlo, Por claro. amor al arte. Amén. Y a mí se me hace que probablemente si en vez de estar pensando en el aburrimiento, si me hubiera puesto a abrir mi teléfono y me hubiera puesto a ver TikTok, a lo mejor nunca se me hubiera ocurrido. Es Entonces, correcto. yo siempre me pregunto cuántas ideas grandes en el mundo se han perdido Por porque culpa de eso. alguien estaba apartando toda su atención hacia algo que no valía la pena. Entonces, Qué pues fuerte. cuando yo aprendí eso, curiosamente, pues, por ejemplo, ahorita trato de ir a caminar pues, a caminar, no me llevo mi teléfono, no me llevo nada, y trato pues, de aburrirme, porque la verdad es que la gente y el cerebro Sí, está está hecho para hecho. aburrirse. Es correcto. O sea, ¿a quién se le ocurrió que la persona tenía que estar 24/7 volteando a ver a la Un pantalla estímulo constante de dopamina constante? O sea, artificial. la verdad es que no es natural. Gran Y consejo. luego, pues acaban saliendo cosas padres si te permites no estar al 100% enfocado en algo todo el tiempo. Claro. Entonces, pues sí, o sea, realmente yo creo que una de las cosas más padres ahorita que estamos chavos y que tenemos mucho tiempo, que no tenemos, gracias a Dios, bocas que alimentar, realmente nuestras preocupaciones que ahorita se ven muy grandes son chiquititas Sí, comparadas con el mundo de los adultos. claro. Entonces, yo creo que aprovechando que es una etapa de la vida que solo tenemos una vez y que dura muy poquito, son 5 años Más y ya. de 75, si no es que más, o sea, entonces vamos aprovechando que tenemos esa tranquilidad y ese espacio de poder hacer lo que se te ocurra por el gusto de hacerlo y Claro. aprovechar que tenemos el privilegio de inventar cosas por el bien de inventarlas y Claro. porque se nos ocurrió. O sea, Sí. imagínate estar, Jonathan, hace 25 años, ¿no? En el 2000, bueno, 99, Sí. y hubieras querido aprender a programar. ¿Tú crees que hubiera sido tan fácil como No. ahorita lo tenemos? Vas a la biblioteca y tenías que checar No, si había un hombre. A libro. lo mejor sí a lo mejor ya tenían internet.
bueno, sí, ya había, o sea, ya empezaba todo el tema del internet, Claro. obviamente. Pero no Pero había cursos o la facilidad que la tiene uno de Khan facilidad, hasta para ver un Academy. tutorial de YouTube, o sea, Claro, hasta para ver un tutorial de sí, no, YouTube era muy diferente el entorno del aprendizaje, es correcto. específicamente en el tema de la tecnología. Obviamente, a ver, el que quiere aprender, de todos modos hubieran aprendido a programar. No digo que sin internet no hubieran podido, porque así es como se llevaba haciendo Ah, ya un claro, montón de años. desde Pero lo que me refiero es que la tiempos. facilidad con la que se tiene ahorita, somos neta súper privilegiados de tener todo Sí, al alcance de nosotros. Entonces vamos aprovechando el internet para convertirlo en una herramienta de creación, no de consumo. estoy de acuerdo. Miren, Esa es mi tu filosofía consejo, ¿no? principal, exacto. Mira, yo creo que existe así un mar de contenido, de información. El cerebro humano yo creo que puede digerir algo como esto, ¿no? Y existe todo este mar. Ok. Y entonces todo el día estamos enfrascados en esto, en este mar así, en Instagram, 5 horas. O sea, imagínense el potencial que tendríamos tan solo pudiendo absorber esta información que existe aquí, de toda esta. O sea, algo que me doy cuenta es que realmente sí, lo que tú mencionas, somos afortunados y deberíamos usar nuestro tiempo a hacer cosas. Y fíjense, otra cosa que yo creo que existe es la ansiedad social. O sea, muchos tienen el miedo de que, ¿qué van a decir? Porque mira, el problema, ahorita como jóvenes, si la regamos y tenemos menos de 25, es más, si tenemos la edad que sea, si la regamos, nos graba, queda en internet y ya siempre queda. Ese es el problema por lo que muchos tienen miedo de Pero hacer yo cualquier no, yo cosa. no creo que sea un miedo, ¿eh? La verdad es que, o sea, a ver, o sea, sí, me grabaron programando, ¿qué podría pasar? O sea, ¿sabes? No. No, O bueno, sea, pero sí hay me... de cosas a Hay cosas, presión ¿no? social. Claro, Estoy de acuerdo, hay presión sí. social. El problema yo creo que más bien la presión social, más que de que te vean haciendo cosas productivas, yo creo que más bien se trata de que, de que hay una falta de interés de darnos la oportunidad de aprender cosas por Y de nosotros explorar mismos. cosas nuevas, ¿no? Porque También. sí, porque el problema yo siento es que se ve como súper difícil, o sea, que se ve como, pues a lo mejor de afuera no parece que no parece que las personas que están aprendiendo y haciendo cosas y así, a lo mejor se diviertan, por ejemplo. O sea, Claro. parece como que es muy fuera de toque o fuera de, como que la gente a veces no dimensiona lo fácil realmente que es empezar proyectos y hacer cosas padres por el bien de hacerlas. Muy de acuerdo. Y se ve muy como muy fuera de, a lo mejor se ve muy lejano. Entonces yo creo que ese es un problema pues, que ha estado toda la vida ahí, que a lo mejor como nadie lo está haciendo, pues entonces yo, ¿por qué también yo para qué me voy a poner a aprender algo que me guste, ¿no? Pues, o sea, Claro. suena rarísimo, ¿no? Suena Claro, es rarísimo. como una. Pues sí, lo de los borregos, ¿no? Que se siguen. Como nadie lo hace, pues ¿para qué tengo que ser yo el primero, ¿no? Esa es su Pero creencia, mira, ¿crees? yo creo que todos hemos estado en esa situación, ¿no? Claro. No es algo que sea eh, una condición que tenga ciertas personas, o sea, No, es algo que todos estamos en todos eso, estoy en de sí, y acuerdo. es un mecanismo, fíjate, es curioso porque es un mecanismo muy efectivo en general, porque así es como nosotros acabamos evolucionando. La verdad es que hacerle caso a lo que dice la mayoría evolutivamente, pues representaba una ventaja, porque probablemente algo que alguien ya sabía, entonces yo aprendo, confío en esa persona o en la multitud y por Claro. eso lo adopto. Y por eso también es normal y es un mecanismo humano que todos pues le estemos copiando a los demás, porque pues realmente nosotros somos seres sociales que dependemos de las personas que están a nuestro alrededor y no podríamos sobrevivir sin ellas. Es correcto. Entonces no hay que sentirnos culpables por hacer lo que hace la mayoría, porque para eso estamos programados. Pero Claro. en este mundo en el que ya pues todo es diferente y lo que nos sirvió hace Mil 3000 años. años, bueno, ok, 100.000 años Lo que sea. no nos sirve hoy, eh, pero sí podemos aceptar que tenemos la capacidad de decidir ahora en el mundo en el que vivimos, ahora sí ya podemos tomar las riendas de lo que queremos hacer y parte de esas decisiones va a ser decidir aprender cosas que nos pueden servir o no para la vida, pero que nosotros queramos aprender. Porque, pues, es lo que te digo, es un privilegio. O sea, cuando nosotros aprendemos de literatura en clase, en la escuela,
a lo mejor va a haber mucha gente que no le interesa. Pero imagínate el privilegio de estudiar una clase que muy probablemente nadie le va a servir de nada, más que por el simple gusto de aprender sobre eso. Imagínate qué privilegio. Entonces, Claro. ¿por qué no llevamos ese privilegio a que no nomás tengamos que aprender cosas adentro de la escuela? Lo que nos interese. Lo que Tenemos sea. un montón de Sí. herramientas ahora. Entonces, pues lo que tiene lógica es, vamos aprovechando esa ventaja que tenemos ahorita, que a lo Es mejor correcto. no tenían hace, no te vayas tan lejos, o sea, hace Hace 3 generaciones 30 años. no podías aprender las cosas por tu cuenta No. como lo puedes hacer ahorita. Así estoy de Entonces, acuerdo. definitivamente tenemos una posición única el día de hoy los adolescentes, no nomás por nuestra etapa de persona, sino por la etapa del mundo en el que vivimos. Claro. Y lo que más tiene lógica, pues, es que ya si lo ves en esa perspectiva, ¿cómo no te vas a poner a aprender cosas que te interesen, ¿no? Claro, claro. Entonces, Y exacto. sobre todo sabiendo que nadie lo está haciendo, pues es incluso... Ahora te das cuenta también de los trabajos del futuro, ¿no? Por ejemplo, tú que vas a estudiar, me dijiste algo relacionado con inteligencia artificial, ¿no? Sí, de hecho es algo muy curioso, porque cuando yo apliqué a la Universidad de Pensilvania, no existía esa carrera Ok. en enero. Y en febrero anunciaron la carrera. Entonces, Ok. al parecer, todo indica a que mi opción, obviamente, pues todo puedo acabar cambiando de major por cómo funciona ya, pero sí, la carrera se llama, bueno, es ingeniería de inteligencia artificial. Ok. Es la primera en todo el Ivy League que adopta ese major individual Órale. como una subrama de Computer Science. Y es algo que la verdad es que pues le quise dar la oportunidad. Vamos a ver si funciona y si no, pues también en general las clases que voy a tomar este semestre me sirven para otros majors. Pero es muy interesante cómo nos platicaban a lo mejor hace 3 años, yo me acuerdo en secundaria que decían, no, es que el 80% de los trabajos que existen, digo, del 2030, todavía no existen. Y yo decía, bueno, pues sí, pero o sea, ¿de qué trabajos Sí. estamos hablando, no? Y pues ya se empieza a volver una realidad. Claro. Porque yo, no, mi mayor, ¿cómo lo hubiera predecido, Jonathan? ¿Cómo hubiera sabido yo que iba a acabar estudiando eso? Inteligencia artificial. Hace 6 meses. Hace 6 meses no tenía ni idea. Entonces, eso también es una de las ventajas de no clavarse con una sola cosa, un solo Claro. nombre, de que no, es que Computer Science es la carrera que mejor paga dentro de las ingenierías, Claro. o sea, por decir Sí. un nombre, entonces tengo que estudiar Computer Science, o sea, también la flexibilidad te permite Claro. tener eso. Entonces, mi filosofía fue, a lo mejor, pues es el primer año que se va a hacer esa carrera, nos van a tener como ratas de laboratorio, Sí. pero vale la pena intentarlo, darle la oportunidad. A lo mejor acabo aprendiendo cosas que no se podrían haber hecho hace un par de años. Y pues quién sabe, o sea, si ya tengo la oportunidad y me están dando chance de inaugurar una carrera, pues cómo no le voy a dar La la primera oportunidad? generación de la carrera. La primera generación y quién sabe, primera de muchas. Sí. Entonces, la verdad es que pues es una oportunidad que yo estoy muy contento de recibir y al final de cuentas, a lo mejor todo lo que hice antes de aprender con los webcodes que te platicaba ahorita y todo eso, a lo mejor no lo hacía con una intención de aprender cierta carrera, pero lo hice porque yo lo quería aprender y eso es lo que acaba pasando cuando aprendes lo que te gusta y no lo haces por una presión externa o porque tú tengas una expectativa, porque acabas aprendiendo cualquier cosa que te llame la atención y lo que acaba haciendo es que pues acabas no teniendo ningún tipo de, ahora sí que Limitación. de estar, exacto, de estar encadenado a una zona de confort. no, pues por ejemplo, a un área. O sea, ya, claro. a una carrera. Sí, específicamente, ¿no? Entonces, o sea, yo de todos modos hubiera aprendido inteligencia artificial aunque no hubiera estudiado inteligencia artificial, Sí. porque yo quería aprender de inteligencia Claro. artificial. Entonces, y dices, no, pero es que Pedro no te va a servir de tanto porque, pues, o sea, tú vas a estudiar esta otra cosa, ingeniería computacional no te va a servir tanto la inteligencia artificial. O a lo mejor sí te sirve, pues, pero te sirve de hobby. Pero, o sea, eso pudo haber sido una mentalidad que no me hubiera servido tanto, porque al final sí me va a servir. ¿Por qué? Pues Claro. porque estudié lo que quería. Claro, y creo que opinólogos siempre va a haber, o sea, siempre va a haber, ay, Claro. porque vas a UPenn, pues estudia negocios, es la mejor de negocios, o cualquier cosa, ¿no? O sea, pero ahí es donde te das cuenta que realmente estás haciendo lo que te gusta. Si fueras por la universidad, pues, ay, sí, yo quiero estudiar ahí. Sí, por ejemplo, Cualquier Wharton es la Wharton es universidad, es la escuela de negocios de UPenn Claro. y es pues muy, tiene una gran pues reputación y la verdad es que sí, Sí, es de mis dream schools. a mí me Está gusta bueno. mucho todo el tema de
de los negocios y así, pero no me voy a ir a Wharton nomás porque Wharton suena padre. Claro. Si me hubiera ido a Wharton, me hubiera ido porque me gusta el tema de los negocios más que el tema de la ingeniería y porque era algo que yo quería hacer. Pero eso tiene que ser algo más de adentro hacia afuera, más que lo que afuera me haga yo decidir. Claro, es hacer, yo creo que usar las oportunidades que se te dan de la manera que a ti te gusta, ¿no? O sea, puedes estar en la mejor escuela de medicina del mundo, pero si no te gusta la medicina, pues, oye, estudia lo que a ti te gusta, ¿sabes? Otra cosa que me gustaría recomendar, mucha gente no sabe, pero aparte de los tutoriales en YouTube, por ejemplo, mi hermana es millennial, nosotros somos centennials, mi hermana tiene como 30 años ya, entonces ella me dijo, oye, ¿cómo aprendes cosas en internet? Si quiero aprender de qué matemáticas o inglés. Y le dije, pues obviamente YouTube, pero existe algo que se llama Khan Academy, que mucha gente, al menos los mexicanos, no saben qué es. Porque en Estados Unidos está muy promovido para prepararte para el SAT. Hay muchos exámenes de preparación y diferentes cursos, pero tienen de todo, física, química, biología, ciencias, inglés, mate, todo lo que quieras aprender prácticamente está en Khan Academy y es gratis. Y también tienen como otra plataforma que se llama Schoolhouse, en la que, Son tutorías, ¿verdad? son tutorías de chavos de prepa que les va muy bien en la escuela. Creo que muchas son en inglés, pero también pueden checarse ahí en español, pero está padrísimo también. Y todo lo diseñó el mismo de Khan Academy, entonces, pues realmente no hay excusas. Y lo que podemos ver también es que creo que el promedio de uso de pantallas en adolescentes creo que son 5 horas y media, algo así. Y la verdad, Imagínate que esas 5 horas y media fueran para hacer cosas. imagínate, o sea, imagínate el potencial que tenemos, fíjate, Pedro, yo en la pandemia, honestamente, la verdad, yo me acuerdo que existía como un trend al principio, antes de que comenzara TikTok, porque todo el tiempo antes de pandemia yo veía YouTube, yo sí era de consumir YouTube, y también hacía videos, de hecho, esto va para mi canal viejo de YouTube, entonces ahí habrá algunos suscriptores viejos, pero me acuerdo que existía como este tren de que dijeron de que no se vayan a TikTok, de que todos los influencers estaban yendo hacia TikTok y todos decían de que no, TikTok es de que o sea, todavía estaba chiquito, tenía que 13, entonces TikTok es para niñas, o sea, ¿sabes? Típicos comentarios. Y me dio mucha risa que todo el mundo automáticamente se movió a TikTok, entonces yo no, me lo descargué y se volvió una adicción. Y la verdad me doy cuenta que, o sea, yo ya lo borré desde hace un año, ha cambiado drásticamente mi vida. ¿Tú usas TikTok a día de No, hoy? no, Felicidades, felicidades. nunca me llamó la atención. O sea, a ver, no es que no tenga redes, claro que Claro. tengo redes, pues ahí Sí. en Instagram me pueden encontrar, claro. No, Ahí te pero ponemos tu user. sí, perfecto, para que ahí Para que vayan, sin problema. le pregunten Pero, con todo gusto. pero no, la verdad nunca me llamó la atención TikTok y pues la verdad es que fue una bendición, o sea, Qué bueno, qué bueno sí. que dije no y no, porque como que no sé qué, o sea, yo tenía una idea en la cabeza que era como, o sea, como un Musical.ly 2.0, porque pues sí, de Era hecho nació de Musical.ly, Musical.ly, sí, era eso. pero entonces pues gracias a eso nunca me llamó la atención Sí. y pues yo creo que eso fue una ventaja al final Qué de bueno, cuentas, sí. porque obviamente, pues cada uno pierde su tiempo en muchas cosas, pero bueno, pues por allá fue una fuga menos, ¿no? Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Y algo que muchas veces la gente se pone excusas. O sea, yo le he dicho a amigas de que, oigan, borren TikTok, de que hay, por ejemplo, yo tengo una amiga que hace tenis padrísimo y le digo de que, oye, de que tú haces 5 horas de TikTok, métele más al tenis, o sea, si es algo que te gusta, porque realmente ese tiempo que estás gastando en TikTok nunca, o sea, tú en un año nunca vas a acordarte de ese TikTok y vas a decir, ah, estaba padrísimo ese TikTok que vi hace un año. O sea, yo creo que es más como que trascendente que hayas creado una memoria, un recuerdo alguna vez que fuiste a entrenar, incluso más sano a que estés todo el día en el celular. O sea, creo que deberíamos usar nuestro tiempo más sabiamente. Entonces, pues les decimos, aquí no existen excusas. O sea, estamos en un viernes por la tarde grabando un podcast cuando podríamos estar en TikTok o haciendo cualquier cosa. Entonces les digo, no tengan miedo, siempre va a haber gente allá afuera que diga que esto, que aquello, los opinólogos, a Pedro, pero la neta es hacer las cosas creo que es más simple lo que todo el mundo dice, realmente es comenzar, o sea, como lo que tú comentas de que simplemente te dio curiosidad, hiciste lo del QR y en tu tiempo libre lo hacías, o sea, si es algo que realmente te gusta, que genuinamente te apasiona y que crees que sea algo, porque aparte de que te apasione,
o sea, obviamente yo creo que debe de tener una connotación positiva. O sea, si te apasiona matar personas, discúlpame, Sí, pero eso exacto. no, Perseguir tus claro, pasiones tiene tiene unos una parámetros, o línea sea, y un no, parámetro sí. entre algo bueno y algo malo, ¿no? Pero, o sea, esto realmente es la tecnología es el futuro y Pedro va a estar pues en un campo electromagnético de personas increíbles de todo el mundo y aparte va a tener la oportunidad de, pues, de conocer todas estas nuevas tecnologías. Vas a estar en el auge de estas, si es la nueva licenciatura que existe, la nueva carrera. Entonces, realmente si tú tienes una misión, si tú tienes un proyecto, independientemente de lo raro que suene, o sea, aquí en México realmente está comenzando aquí, sobre todo en Jalisco que vivimos, está comenzando, creo yo, el apoyo a todo esto de las tecnologías, pero hace 5 años no existía nada que tú dijeras increíblemente el apoyo a los jóvenes en cuanto a tecnología. No, no sé tú qué sepas de eso, pero por ejemplo, Talentland, que es un evento en el cual yo lo conocí, fue un gran apoyo y este Talentland solo existe en Jalisco. Entonces, no, no sé tú qué opinas en relacionado a esa falta de apoyo que existe en México. No, pues bueno, si te interesa la tecnología, no hay excusas. Si no te apoyan, lo tienes que, o sea, si realmente te gusta, vas a conseguir la forma, la verdad. Obviamente hay cosas que no ayudan y que te hacen mucho más difícil encontrar esa pasión, Claro. pero también, o sea, siendo realistas, no puedes esperar a que te estén dando todo en la mano y que ya con eso, y si no lo haces ya, pues ya es culpa de ellos y no culpa de la persona. Claro. Porque porque eso el tema de que te guste hacer algo mucho, tiene que ver con algo que no te va a limitar el que hayan oportunidades o no. Van a influir probablemente en las oportunidades que tengas en el futuro en relación a eso. Y a lo mejor también va a influir en que en un principio te llame la atención, porque claro, Claro. si no está primero ahora sí que algo que haga que te llame la atención, pues no hay forma en la que tú puedas adquirir ese gusto. Claro. Pero al mismo tiempo, también, viéndolo pues de un punto de vista más objetivo, no puedes esperar a que solamente porque no hay oportunidades, entonces ya no lo puedas hacer tú. Porque, pues volviendo a lo que te comentaba, a lo mejor a nivel gubernamental, pues probablemente no tendremos tantas, pero ya Claro. tenemos muchas más que hace 10 La años. tecnología, Y te claro. voy a decir algo, si te vas a los países nórdicos, que según nosotros allá, Ajá. claro que también Nada, sí, te no. van a decir lo mismo. Sí. Y todo tiene que ver con perspectiva, porque es más, también si te fueras a otro país que tiene menos oportunidades que México, a lo mejor va a decir, no, es que a mí me encantaría que en México pues está el Talent Land. O sea, la verdad es Claro. que yo creo que tiene mucho que ver con algo mucho más personal, Claro. más interno que externo. Y a lo mejor lo que va a cambiar es el nivel de dificultad en la que acabas adquiriendo el gusto, pero no creo que debería ser una determinante. Claro. Y creo que ahí volvemos a esto que decimos que realmente no hay excusas. O sea, las excusas te las pones tú solo. Porque realmente ya, o sea, teniendo en cuenta eso, pues si tienes acceso al internet, una persona hoy en día con internet, con pila y con ganas de aprender, yo creo que puedes aprender prácticamente cualquier cosa en internet. Claro, o sea, pues ahí hay una super oportunidad. Entonces, pues es lo que venimos diciendo. Claro. Entonces, pues mira, yo también te quiero preguntar, Pedro, en cuanto a tus ambiciones y los proyectos que has tenido, yo sé que aparte de los drones, tienes una organización que se llama Quetzal. Cuéntanos un poco cómo comenzó eso de Quetzal. Bueno, pues Quetzal es una historia muy bonita porque es una forma en la que yo encontré de aplicar mis conocimientos o una forma de yo poder crecer en esa pasión que tenía, que pues es pues, justo el tema de la tecnología, en ese caso las computadoras, y aplicarlo a algo que genera un buen impacto social. Entonces lo que nosotros hacemos es que arreglamos computadoras que ya no se estaban utilizando y las dejamos perfecto para que se usen y las donamos a chavos que no tienen computadoras ahorita para que les puedan sacar ese provecho. Entonces, a lo mejor cada quien puede encontrar en base em, a sus habilidades o si no es sus habilidades, a las habilidades que quiere desarrollar. Cada quien puede encontrar desde su trinchera un área de aprendizaje que puede explotar y que aparte puede utilizar para el bien de su comunidad, de su espacio, o no, o también puede ser, pues como yo te decía, con webcode que realmente no generó un impacto en,
porque al final pues se quedó como una investigación que hice pues por el gusto de hacerla, Claro. pero también está padre si ya tienes la oportunidad de hacer algo que aparte sirva para ayudar, para dar tu granito de arena a las personas, pues que mejor, ¿no? Si tienes la Claro, oportunidad, porque no siempre está la oportunidad. claro. Nosotros tenemos esa ventaja de que hay muchas empresas que no están usando computadoras o que ya las van a cambiar. Tenemos esa oportunidad, pero pues no sé, si tú estás queriendo aprender a arreglar drones, pues va a estar mucho más difícil Claro, aprender a arreglar drones y donarlos a gente que no tiene drones, que digo, claro, aparte claro. de que es como un poco loco, o sea, hacer algo Sí, así, entiendo. cada quien desde su contexto puede Exacto. encontrar formas muy padres de aprender Sí. y a lo mejor de aplicarlo o no a su entorno si es que se da la oportunidad. Así Claro, claro. es. Y es interesante esto porque, volviendo tantito a lo de las universidades, esto que dices del contexto, o sea, todos tenemos que tener cierto, eh, o sea, tiene que monar en cuanto a nuestro contexto. Por ejemplo, si una persona de África, en la que hay 10 personas en su escuela, tiene 100 de promedio y es la primera de su escuela, pues solamente hay otras 9 personas. Si en México él fuera el primero de su clase y hay 5,000 personas en esa escuela, pues es una gran diferencia en el que se abalanzan las cosas de diferente manera. Entonces, es interesante también cómo podemos, las extracurriculares que hacemos, que aparte de que, como tú dices, Quetzal es una organización muy, muy enfocada al apoyo, como esta ciertamente, pues es una, está basada al contexto tuyo, claro, que existen muchas, tienes un gran enfoque y una gran, como que ambición por las computadoras, entonces va muy apegado como a lo que te gusta hacer, ¿no? O Sí, sea, está exacto. Y padrísimo. acabas aprendiendo del área en la que te gusta. O sea, yo pues a lo mejor no era ningún experto en computadoras cuando empecé con ese proyecto, aunque me gustaran mucho esa área en específico pues de las memorias RAM, de los CPUs y Ah, todo en eso. general hacerlas, no No, sabías de pues no eso. sabía nada de Qué eso, pero interesante. pues fue algo que dije, bueno, de paso vamos aprendiendo a hacer eso. Y tampoco es como que lo decidí en ese momento, no fue como un momento así de eureka que dije, ya sé qué voy a hacer para aprender y al mismo tiempo ayudo. No, 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 se fue dando, se fue dando. Pero ese es el mensaje. Si no dejas que se dé, nunca se va a dar. Claro. Porque nunca va a llegar ese momento, o bueno, por lo menos es muy raro, y está muy romantizado Claro. que de la nada todo se te ocurre así como Que te ¡pum! Se te sientas prendió el listo, foco. ¿no? Claro. No, 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 exacto. Todo va, pues las ideas van desarrollándose mientras vas trabajando en ellas, aunque sea nomás pensando en ellas en tu mente. Si todos los días piensas en algo, en una idea o en un proyecto que tienes, cada vez le vas a ir añadiendo algo más, cada vez vas a ir pensando en qué conviene y qué no conviene. Y si lo vas haciendo mucho mejor, vas a ir viendo en vida real qué es lo que vale la pena conservar y qué es lo que vale la pena ir dejando. Pero si no te das de entrada esa oportunidad de trabajar en las ideas que tienes, entonces pues nunca van a madurar como madurarían en la vida real. Claro. Esa es mi opinión. Entonces, por eso es importante, precisamente, pues, em, nomás, a lo mejor no saber hacia dónde vas, no tener un punto de destino si estás aprendiendo algo, pero que pues cuando termine el día digas, pues hoy aprendí algo y hoy a lo mejor no sé si me va a servir o no, pero estoy contento porque soy afortunado pues, de hoy haber aprendido algo nuevo. No, manches, felicidades, pero neta, me agrada mucho poder convivir con alguien como tú, con una mentalidad, la verdad, muy, muy inspiradora. A pesar de que eres muy joven, eres de mi edad, es muy chido poder, o sea, comparto tus ideas y comparto ese pensar. Fíjate, ahorita en cuanto al uso del tiempo, me acabo de acordar de un diagrama, no sé si lo conozcas, pero de que son 4 cosas y es lo que me urge y lo que no me urge, lo que necesito y lo que no necesito. Sí, Entonces, sí lo he escuchado. en cuestiones, básicamente que lo que no necesitas y no te urge, como estar en el celular, lo quites de tu vida. Y este, existe también, por ejemplo, lo que necesitas y lo que urge, que es como, que será lavarte los dientes, comer, eh, diferentes cosas, ¿no? Lo que no necesitas y no urge es de que, pues es lo que ya dijimos, lo que necesitas y no urge es como, no sé, graduarte de la prepa. Lo necesitas hacer tus tareas, pero no urge en este momento que te gradúes de la prepa. Y hay cosas que no necesitas,
pero urgen. Y creo que esas son las que, según ese diagrama, creo que esas son las que son como tus proyectos, porque la vida se acaba. O sea, vas a tener un momento en, como lo que mencionamos, que tenemos 5 años de nuestra vida en el que literal ya después nos vamos a ocupar. Entonces, no lo necesito para vivir, pero te urge porque tienes poco tiempo. Entonces, ¿qué es? No sé, ir a una montaña rusa, divertirte, Aprender un nuevo aprender idioma. un nuevo idioma, ¿sabes? O sea, ¿cuándo vas a los 40 años decir? O sea, se puede, ¿no? Pero no tenemos la vida comprada. Entonces, Y no es tan fácil, ya cuando vas claro, creciendo se vuelve más difícil. claro, con hijos, ahora sí que convocas con alimentar. Entonces, lo que no necesitas y no te urge, pues siempre lo vas a postergar. Pero yo digo que es mayormente el celular, pero lo que no necesitas y urge es lo que realmente sí deberías de tomar en cuenta como, pues eso, hacer cosas locas de las que probablemente te puedas arrepentir, pero vivir la vida, no sé, salir de fiesta, disfrutar. ¿Tú qué opinas de eso? Yo no me fijaría tanto en lo técnico. Ok. La verdad es que, o sea, digo, está bien que tengamos de que diferentes Ejemplos opiniones. o... No, Ajá. o sea, la verdad yo no estoy de acuerdo. Ah, ok. O sea, pero mira, lo bueno es que, o sea, cada quien tiene sus opiniones. Claro, claro. Yo, yo no me iría en ponerme una matriz y ver si conviene o no conviene, o si sí, porque la verdad es que en práctica, pues nunca, o sea, a mí me han puesto esos ejercicios en la escuela y la verdad es que yo nunca le acabo haciendo caso. Claro, Lo acabo no tirando te a la basura, basas, o claro, sea, claro. mm, Es eso una que me manera dicen de... de anota tus 10 sueños y luego Claro, anotas 10 cosas que vas a hacer este año para... A mí, a mí no me sirven de nada. Pero, ¿sabes qué sí me sirve? Nomás seguir pensando en eso. Y eventualmente, si tú desarrollas esas ganas de hacer las cosas, solito, naturalmente y orgánicamente vas a tener menos tiempo para el teléfono, naturalmente vas a tener más tiempo para las cosas que te gustan si le das la oportunidad. O sea, realmente la misión correcta o ahora sí que la razón correcta va a acabarlo naturalmente haciendo, en mi opinión. Pero a lo mejor hay gente que pues es más mecánica y que prefiere hacerlo pues ahora sí que como una matriz o con cualquier sistema que les funcione. claro. Pero pues eso es algo que ya encuentra cada quien. Y Claro, de claro. nuevo, eso lo encuentras con mucho, pues, con mucha práctica o más bien con mucha experiencia tratando de hacer cosas nuevas. Claro. Ejemplificando y en resumen eso básicamente, usen su tiempo en cosas que les guste, no pierdan el tiempo, porque eso es valioso. Exacto. Creo que eso Sí, yo creo es, que, exacto. estamos de acuerdo en eso, ¿no? Exactamente. Te quería preguntar una última cosa, bueno, dos, de hecho, precisamente, ¿qué opinas de la AI? Porque pues vas a estudiar eso y no hemos platicado tanto sobre el tema. Me contaste que hiciste una aplicación sobre AI. Y cómo es, o sea, cómo es para qué lo usas, para qué lo recomiendas, porque hay jóvenes que ni siquiera saben qué onda con ella y les da miedo. Pues es muy interesante porque ahorita todo AI del 2022 para acá es una palabra que ya no me gusta usar. O sea, con todo y qué es lo que voy a estudiar, me cuesta trabajo decirle a las cosas inteligencia artificial porque se ha vuelto tan común esa palabra y tan mal usada que se Claro. usa para cosas que ni tienen caso o que más bien cuando alguien dice AI, piensan que es solamente un pedacito de todo lo que significa. Entonces es una palabra que paradójicamente no me gusta tanto, no me gusta la connotación que tiene al día de hoy. Se recibe con miedo, incluso se tiene resentimiento, o sea, tenemos un problema, Terminator. tenemos un problema de semántico en ese entorno, Así es. pero mira, yo te voy a platicar a lo mejor no le diría AI, pero respecto a todo el tema nuevo de el aprendizaje de las computadoras, el machine learning, Ujú. la verdad es que pues es un tema que ha explotado muchísimo gracias a que ahora tenemos más capacidad de procesamiento que antes teníamos y eso nos ha permitido hacer muchas cosas. Una de ellas es pues el famosísimo ChatGPT, pero realmente a mí lo que me apasiona de la inteligencia artificial y del machine learning no es ese pedacito. Esa es una probadita, Jonathan. Esa es la punta del iceberg, de veras. Sí. La verdad es que hay cosas muy buenas para las que se puede usar. Realmente se puede usar para el bien.
hay gente que dice que te va a quitar los trabajos y que ahora Sí, todo el arte ya no va a ser. No, es que como toda herramienta se pueden hacer cosas muy buenas y cosas muy malas. claro, Obviamente, si tú inventas el martillo, puedes construir un edificio o puedes romper ventanas, pero eso claro, ya depende de quién la va a usar, no es es culpa del correcto. martillo, Sí, ¿no? No vas a ir con el fabricante de los martillos a reclamarle que porque un vecino pues rompió la ventana del otro vecino, entonces es culpa del fabricante de los martillos. Pues claro que claro, no. claro que no, Tiene sí. que ver mucho con el uso, porque esto es una herramienta. Y yo estoy súper emocionado de darle a esa herramienta eh, pues una buena dirección, porque es nueva y es Claro, muy poderosa. muy. Entonces, una de las cosas por las que yo quiero pues seguir aprendiendo de eso es, y bueno, contribuir también a ese mundo, es porque yo quiero que, pues, que vaya a una dirección buena y que la gente no se quede con esa idea de que la inteligencia artificial es algo de lo que deberíamos estar preocupados. Yo creo que debería ser algo de lo que deberíamos estar emocionados, pero con mucha también, sin Control, ser ingenuos y saber que pues ahora tenemos más responsabilidades como humanidad, claro, porque cada vez tenemos, o sea, definitivamente es una herramienta peligrosa y tenemos que saberla dotar bien. Entonces, nuestra chamba como futuros, ahora sí que profesionistas del siglo XXI va a ser asegurarnos que vaya en la dirección correcta, porque nosotros pensamos que nuestros papás para eso están. No es cierto, a sí, nosotros nos va a tocar decidir si la inteligencia artificial va a ser una herramienta de bien o o va a ser una de, herramienta de mal. sí, Y totalmente. esa es mi opinión. Tu predicción para para el AI en 10 años, ¿qué es? ¿Cómo ves a la Yo creo que vamos AI? a, en general, en la perspectiva de la gente, yo creo que se va a pagar en un par de años, a lo mejor. O sea, va a parecer como que se frenó en sí porque lo de moda parece que ya pasó. O sea, por ejemplo, cuando ya todos, pues ya ChatGPT ya es normal y la generación de imágenes es normal y así, como que a lo mejor la gente, a lo mejor van a entrar otros temas que se van a volver más de moda y se va a quedar atrás, pero eso va a ser al ojo del La público punta del general. iceberg, ¿no? En sí, si nos vamos a algo más genuino de la industria de la tecnología, yo estoy confiado que probablemente estamos viendo la revolución más importante desde la invención del Internet. Nada que ver con cripto y con el metaverso. Parece que esto es una de esas burbujas, pero yo creo que esto no, definitivamente, y prácticamente todos los expertos del área te van a decir que la verdadera inteligencia artificial, no lo que la gente le dice inteligencia artificial, la verdadera inteligencia artificial está aquí para quedarse. A lo mejor ya no se le va a decir a todo AI, las páginas web ya no va a ser punto .ai todo el tiempo, ya no te van a Sí, decir no. que usa AI, pero ahí va a estar. Este, y va a ser una herramienta muy interesante, muy poderosa y probablemente en 10 años estemos ya viendo a los coches autónomos, probablemente ya pues estando en las calles en el día a día. No soy experto, para eso voy a estudiar la Semáforos carrera, y... entonces no te puedo decir mucho porque En 4 años vemos. no, bueno, fuera en 4 años, o sea, se necesita muchísimo conocimiento para poderte decir algo, porque pues esta es mi humilde opinión Claro. y pues ahí soy alguien más que pues dice algo con muchos menos fundamentos con los que debería de tener, pero así en mi humilde opinión vamos a, vamos a poder hacer que nuestros teléfonos a lo mejor nos ayuden a hacer cosas, como por ejemplo con los asistentes de lo que ahorita conocemos como Siri. Nos van a poder hacer cosas que a lo mejor ahorita no se pueden, como si fueran un Jarvis. O sea, la diferencia entre un Siri y un Jarvis, vamos a poder cubrir todo ese espacio de aquí en 10 años para que nos puedan ayudar a Un ejecutar cosas Jarvis. a nivel interfaz, incluso a nivel sistema operativo. Entonces va a ser algo muy interesante. ¿Te imaginas? ¿Crees que exista esto como en Apple, en Iron Man, de que es un teclado en el aire y luego... No Bueno, sé. pues yo prefiero un teclado físico, la Estoy de verdad. acuerdo. Y no vería mucho uso pues, que Si no estuviera es flotando. el Vision Pro, Pero, básicamente, que... no, pero en Sí. general, pues sí, yo veo un gran futuro para la inteligencia artificial y creo que tiene mucha área de crecimiento y apenas va empezando. No, pues excelente. Muchísimas gracias, Pedro. Finalmente, me gustaría pedirte que les des un consejo a todos los que nos están viendo. La verdad, pues les decimos, ahora sí que todo lo que acabamos de decir es en nuestra humilde opinión. Somos chavos de 18 y 17 años, con grandes ambiciones y con
pues con el firme propósito de tratar de inspirar a alguien que esté ahí. Si es que nos estás viendo y dices, oye, pues yo tengo cualquier cosa que hacer o así, pues hazla y tienes al menos la confianza en nosotros de que sí la puedes hacer, pero no necesitas eso, lo que necesitas es tener confianza en ti mismo o en ti misma. Entonces, me gustaría, si tienes algún consejo por ahí o algo, alguna enseñanza que les quieras dejar finalmente. Pues sí, mi consejo es que no le hagan caso a nadie, confíen en sí mismos. O sea, no me hagan caso a mí, porque Claro, nadie sabe nada. La gente puede hacer que sabe, pero realmente la única forma en la que vas a acabar descubriendo las cosas es haciéndolo, o por lo menos eh, dejando las concepciones que se tienen y averiguarlo, no por ti mismo, pero sí tener un pensamiento, ahora sí que crítico, que realmente, pues sí, o sea, nadie es experto en nada y, pues bueno, como bien diría Sócrates, sí. yo no sé que no sé nada. Más Entonces, bien digo, es yo perdón, solo sé. yo No solo te sé que no sé preocupes. nada. Entonces, exacto, o Claro, sea, realmente, pues vaya, yo creo que sería, intenten cosas, o intenten sea, y a cosas. ver qué pasa. Porque solamente pasan las cosas cuando das el primer paso, que es darle la chance. Y sí, o sea, miren, pueden escucharnos, pueden pensar, reflexionar lo que decimos, pero busquen múltiples perspectivas. Digo, nosotros somos una voz más y queremos de alguna manera, pues que ustedes ahora sí que despierten su fuego. Entonces, pues muchísimas gracias, Pedro. Qué No, gusto hombre, ¿de tenerte qué? Qué aquí gusto. y nos vemos a la próxima. Cuídense, Tinkers. Bye bye.